Durante mucho tiempo creí que el sueño era una pérdida de tiempo. Y esto porque desde pequeño se me había inculcado que dormir estaba muy relacionado con ser flojo. Y es totalmente comprensible porque, por ejemplo, mis padres no tenían acceso a esa información y tampoco es como que en ese entonces existiese. Entonces eso lo he venido arrastrando a través de la historia. Eso hasta ahora que me he puesto a investigar, ya que el tener esa mentalidad de voy a descansar cuando muera, me ha llevado a tener una vida bastante lamentable. El sueño, al ser la base de todo, inclusive hay esa concepción de que el sueño va junto con hacer ejercicio y comer bien. Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque si una persona no duerme bien, esos recursos que estaríamos creando cuando comemos bien o cuando nos ejercitamos no se aprovechan para nada. Y esto lo vamos a ver a continuación, porque mientras más he ido aprendiendo del tema, más me he dado cuenta de que los procesos como aprovechar la comida, el digestionar, el uso de las calorías, la forma en cómo se gestionan las hormonas, tienen que ver totalmente con las horas de sueño que tenemos y de qué calidad son las horas que tenemos. Porque podemos estar durmiendo 9, 10, 11 o hasta 12 horas, pero si son de mala calidad, hay algo que mejorar ahí. Entonces, vamos a ello. Antes de entrar profundamente al tema, es importante entender por qué es que se causa el sueño, por qué es que tenemos esos intensos de dormir al final del día. Y esto se debe a dos factores. El primer factor es el ciclo circadiano. Este es un reloj interno que tenemos todos los seres vivos en nuestro interior. Es lo que le indica a nuestro cuerpo cuándo es que deberíamos estar despiertos y cuándo deberíamos estar dormidos. Esto también indica otro tipo de cosas como cuánta orina se produce a cierta hora del día o en qué momento nos sentimos más alerta o nos sentimos más dispersos, más agotados. Esto tiene que ver con la producción de la melatonina y el cortisol. Estas son ambas hormonas que nuestro cuerpo produce. La melatonina es la señal que utiliza el ciclo circadiano para decirle al cuerpo que ya está oscuro, o sea que no hay luz, que es el momento ideal para dormir. Entonces, esto tiene relación a, por ejemplo, cuando es de mañana, la luz del sol elimina o evita que la melatonina se produzca, dándonos esa sensación de alerta. Pero además de eso se produce la hormona cortisol. El cortisol está relacionado al el estrés, sin embargo nuestro cuerpo lo produce de manera natural. Es el cortisol que nos hace sentir en ese estado de alerta y como nerviosismo. Entonces, cuando llega la mañana, la ya que en toda la madrugada se mantuvo oscuro, el cortisol se mantuvo en sus niveles más bajos y a su vez la melatonina estaba presente, lo que hacía que nos mantuviéramos dormidos. Pero unas horas antes de que nos levantamos, la melatonina cesa. Entonces, esto junto con el segundo factor provoca que nos despertemos. En el momento en el que nos despertamos, el cortisol aparece. Una vez que el cortisol aparece, nos sentimos un poco más alerta. Y esto puede variar de persona en persona, porque hay algunas personas que tienden a levantarse mucho más temprano que otras. En lo personal, yo me tiendo a levantar tarde, porque desde que era joven fui fomentando una serie de hábitos que a lo mejor no eran saludables y ahora provoca que me cueste levantar un poco más temprano.
Y no es totalmente nuestra culpa el levantarnos tarde, sino esto tiene que ver mucho con, no solo con nuestros hábitos, sino también con nuestra genética, ya que hay algunas personas que les va a costar mucho más levantarse temprano que a otras. Y no es que no puedan levantarse temprano, sino que a la hora de levantarse temprano, el cerebro se mantiene como adormilado, se encuentra como en un estado apagado y no somos funcionales. Pero esto no es así todo el tiempo, ya que podemos ir modificando este ciclo, como había mencionado, en base a nuestros hábitos. Podemos ir recorriendo hasta 1 hora nuestro ciclo circadiano por día. Entonces, regresando a la melatonina, que es la señal que utiliza nuestro cuerpo para indicarle que el ambiente está oscuro, esto normalmente sucede llegado el atardecer. Esto está relacionado con antes, cuando no había tecnología ni no había nada de lo que hoy en día hay. La luz era el principal indicador de cuándo debíamos dormir o cuándo deberíamos estar despiertos. Por ende, la melatonina se relaciona mucho con la luz. Cuando es de día, cuando es la mañana y nos toca levantarnos, es la luz del sol lo que hace que la melatonina se deje de producir. Pero igual en la noche, cuando está atardeciendo, la melatonina se empieza a producir nuevamente. Entonces, la luz del sol es una señal que podemos usar para ajustar nuestro reloj interno. En la mañana cuando nos levantamos, si vemos la luz del sol, no directamente porque nos vamos a lastimar los ojos, pero la miramos a través de las nubes, nos vamos a sentir mucho más despiertos más rápido que si tomamos una taza de café, por ejemplo. Entonces, en la tarde, de igual manera, si miramos el atardecer, nuestro ciclo circadiano se va a ajustar de tal manera que a partir de ese momento se empieza a producir la melatonina. Y la melatonina, mientras dormimos o mientras van pasando las horas, se va dispersando, se va haciendo menos, se va desvaneciendo hasta unas horas antes de que durmamos. Entonces, cuando ya no hay melatonina y ya hemos descansado, es que nos despertamos. Esto tiene que ver con, este sistema tiene que ver con la sobrevivencia antes de las tribus. Esto también tiene mucha relación con por qué hay personas que se levantan más temprano y hay otras personas que se levantan tarde. Antes en las tribus habían estos dos tipos de personas. Entonces, imaginemos la situación hipotética en la que estamos viviendo en una tribu. Estamos todos conviviendo alrededor del fuego y hay algunas personas que se sienten cansadas a las 9 de la noche y se van a dormir. Mientras que hay otro grupo de personas que se mantienen constantes a lo largo de la noche y se van a dormir mucho más tarde, en la madrugada, tipo 3 de la madrugada. Entonces, de esa forma, la tribu está vulnerable por mucho menos tiempo. Asumiendo que duermen 9 horas, el primer grupo que se iría a dormir se encuentra protegido por el grupo que está despierto. Se encuentra protegido durante 3 horas, así que están parcialmente vulnerables, no están totalmente vulnerables. Y en el momento en el que los dos grupos se encuentran dormidos de 3 a 9, el primer grupo se levanta a las 6 y de esa forma se van turnando de alguna manera los que están tomando guardia, por decir algo. Y así solo son 3 horas las que se encuentran en total riesgo, disminuyendo así el riesgo total de que llegue a algún animal a atacarlos o otra tribu a atacarlos. Entonces, desde ese entonces se ha mantenido hasta hoy en día. Cabe mencionar que hay otro fenómeno que sucede, y es que ahora como somos capaces de viajar a varias partes del mundo mucho más rápido de lo que nuestro cuerpo es capaz de adaptarse,
sucede un fenómeno que se llama jet lag. Es básicamente cuando nos movemos a otra zona horaria. Entonces, como ya había mencionado, el reloj interno que tenemos adentro tiene sus horas fijas en las que suceden las cosas. Entonces, si nosotros nos movemos a un país que está 8 horas adelantados, nosotros nos vamos a encontrar en una situación en la que en la noche no podemos dormir, pero cuando es de día tenemos un intenso deseo de dormir. Como había mencionado antes, el reloj interno solo es capaz de ajustarse una hora por día. Así que, pasada una semana de estar en un nuevo horario, somos capaces de volver a dormir y a descansar de manera adecuada. Sin embargo, con los avances de la tecnología también se han producido las pastillas de melatonina, que es el indicador de cuándo deberíamos empezar a sentir sueño. Entonces, estas pastillas de melatonina pueden ayudarnos a ajustar nuestro ciclo circadiano mucho más rápido. Y de esta forma ya no sufrir tanto por el jet lag. El ciclo circadiano, como se repite cada 24 horas, es importante que nuestros hábitos se mantengan constantes a lo largo de nuestra vida para no desincronizar nuestro reloj circadiano. Es importante que comamos siempre a la misma hora y que nos acostemos y nos levantemos a la misma hora, ya que esto también tiene otras repercusiones que más adelante les voy a ir contando. Algo más que se me olvidó mencionarles es que nuestra temperatura también está relacionada al ciclo circadiano, siendo unas 2 horas, 2 o 3 horas antes de levantarnos el momento en el que nos sentimos o en el que estamos en nuestra menor temperatura posible. Y es aproximadamente entre las 2 y las 3 de la tarde en la que nuestro cuerpo alcanza la mayor temperatura a la que llega en ese ciclo de 24 horas. Y de igual forma, el elevar nuestra temperatura y bajar nuestra temperatura nos puede ayudar a dormir o a estar más despiertos. Es por eso que muchas personas mencionan que el tomar un baño de agua fría en la mañana ayuda a que nos sintamos más alerta, más despiertos. Primera, porque esta acción, el bañarnos con agua fría, provoca que se produzca cortisol en nuestro cuerpo, haciéndonos estar más alerta desde las primeras horas del día. Pero esto también tiene que ver con el descender nuestra temperatura en el momento en el que nos despertamos. Contraintuitivamente, el cuerpo se despierta cuando la temperatura sube. Entonces, ¿por qué cuando nos bañamos con agua fría nos sentimos más despiertos? Esto es porque el cuerpo tiene un termostato alrededor de todo nuestro cuerpo. Y en el momento en el que se siente frío, piensa que nos estamos congelando, por ende empieza a subir su temperatura después de habernos bañado. Entonces, ese aumento de temperatura es lo que provoca que se le indique al cuerpo que ya estamos despiertos o que nos estamos despertando, como reafirmando la señal de que ya es momento de que nos despertemos. Pero también funciona de manera inversa cuando nos vamos a dormir. Cuando nos vamos a dormir, la temperatura de nuestro cuerpo desciende. Entonces, el bañarnos con agua caliente le indica a nuestro cuerpo que estamos calientes, que nuestra temperatura debe descender. Cuando la temperatura disminuye, a su vez también el cuerpo se relaja y esa disminución de temperatura le indica a nuestro cuerpo que ha llegado el momento de dormir, lo cual hace más propenso que nos quedemos dormidos sin tanto ajetreo. El segundo factor es la adenosina, pero para explicarlo de manera práctica le vamos a llamar cansancio, porque esta se va acumulando a lo largo del día y conforme va pasando el día se va aumentando la cantidad y esto va provocando que al final del día nos sintamos cansados. El cansancio o la adenosina se va acumulando alrededor de las 16 horas. Después de las 16 horas empieza a afectar nuestro rendimiento tanto cognitivo como físico. Y por ende es necesario que durmamos para que la adenosina se disperse, para que se elimine de nuestro cuerpo y podamos recuperar las energías nuevamente.
El cansancio o la adenosina no se puede eliminar con ningún químico o tomando nada. Sin embargo, la cafeína ayuda a que el cuerpo no note que está cansado. Es una forma de engañar a nuestro cuerpo y hacerle creer que recién nos hemos levantado y no tenemos ningún tipo de cansancio. Pero esto básicamente lo que hace es que cega a los receptores de la adenosina. Por ende, a pesar de que la adenosina se encuentra en nuestro cerebro, los receptores no son capaces de notar que está ahí la adenosina. Esto causa que a lo largo del día, después de haber consumido la cafeína, no sintamos el cansancio que estamos acumulando. Pero en el momento en el que la cafeína ha disminuido su rendimiento a un 50%, notamos un bajón drástico de energía, ya que toda esa adenosina, todo ese cansancio que se ha ido acumulando durante el día, se hace notar, está presente, empieza a ocupar espacio en los receptores de adenosina. Por ende, nuestra energía decae en picada. Es por esto que sucede el bajón de media tarde. Adicional a eso, también hay un pico de melatonina que sucede en la tarde. Es por eso que entre las 4 y las 6 sentimos un deseo de dormir. Para evitar esto, es importante que, como mencionamos en el primer factor, en el ciclo circadiano, veamos el sol al despertarnos, ya que esto también ayuda a disipar la adenosina o el cansancio que todavía se encuentra en nuestro cerebro, mediante ver la luz del sol. La cafeína se disminuye o se dispersa en nuestro cuerpo después de 5 a 7 horas. Sin embargo, no lo hace totalmente, sino lo hace a un 50%. Esto puede ir variando dependiendo del tipo de genética que tenga cada una de las personas, ya que hay algunas personas que procesan los alimentos, así como la cafeína, más rápido que otras personas. Es decir, tienen un metabolismo más rápido. Pero esto también va a depender de qué tanta cafeína se consumió. Normalmente se recomienda consumir de 1 a 3 gramos por cada kilo de peso que tengamos en nuestro cuerpo. Después de estas 5 a 7 horas la cafeína disminuye a un 50%. Ese 50% es lo suficiente para mantenernos despiertos en una noche. Sin embargo, por experiencia propia no es lo suficiente como para que el cansancio no se sienta. Entonces estamos en esa situación en la que nos sentimos cansados, pero no somos capaces de poder dormir. Nos causa cierto impedimento a la hora de dormirnos. Como había mencionado antes, es necesario dormir 8 horas para que la adenosina se elimine de nuestro cuerpo. Pero son 8 horas de sueño de calidad, no son 8 horas planas como tal, sino que sí tienen que ser de calidad para que podamos dormir. Y podemos hacer una prueba para saber si realmente estamos teniendo un sueño de calidad. Y es que si nos levantamos aproximadamente a las 6 o 7 de la mañana e intentamos volver a dormir tipo 10 o 11 de la mañana, si somos capaces de quedar dormidos, significa que no estamos no estamos teniendo una buena calidad de sueño. Porque el hecho de que hayamos podido dormir a esa hora, siendo tan temprano en el día, significa que nuestros niveles de adenosina no están bajando. O sea, estamos acumulando el cansancio de la noche anterior más el cansancio del día de hoy. Y eso provoca que durmamos a mediada mañana. La cafeína surge sus efectos después de 30 minutos. Y como había mencionado antes, tarda en eliminarse de 5 a 7 horas, el 50%. Pero pasado ese tiempo, todavía nos afecta el 50% para no poder dormir. La cafeína, dependiendo de la genética, se elimina desde las 18 hasta las 24 horas. Es por eso tomar en cuenta que a lo largo del día puede que la cafeína nos esté afectando cuando vamos a dormir.
Aunque lo más sensato sería que estos dos sistemas se conocieran, no es así. Ambos no tienen existencia el uno del otro. Es decir, el ciclo circadiano no conoce la existencia del cansancio o la adenosina. Pero esto no impide que ambos trabajen de manera conjunta. Una vez que han pasado las horas y estamos despiertos, hemos ido acumulando la adenosina. Llegada la noche se produce la melatonina, lo que da paso a que tengamos un sueño saludable. Explicado de una manera sencilla para que sea comprensible. Cuando dormimos, la adenosina se va eliminando con el paso de las horas y a su vez la melatonina va parando. Se deja de producir poco a poco la melatonina hasta unas horas antes de que nos levantemos. El momento en el que ya no queda tanta adenosina para ser eliminado es que nos levantamos de manera natural. De esto podemos intuir que para dormir necesitamos cansarnos y a su vez que la melatonina suceda, se empiece a producir. Pero adicional a eso, nuestra temperatura cuando dormimos empieza a descender, por lo que tomar un baño caliente, como había mencionado, puede ayudar a esa disminución de la temperatura. Cuando nos levantamos, se da por la disminución tanto de melatonina como de adenosina. O sea, ya no nos sentimos cansados, pero además nuestra temperatura empieza a ascender, empieza a aumentar. Hay algo importante a mencionar aquí. El ser humano de manera natural tiende a tener espacio para una siesta entre las 4 y las 6, que es el momento en el que nos sentimos somnolientos. Ya sea porque por el tipo de comida que comimos o por el estilo de vida que tenemos, por lo regular entre las 4 y las 6 es que sentimos ese anhelo de dormir. Pero si nosotros dormimos de más durante el día, nuestros niveles de adenosina disminuyen, por lo que cuando llegamos a dormir en la noche no somos capaces de mantenernos dormidos durante toda la noche y ya con eso empezamos a desajustar nuestro ciclo circadiano. Es importante que durmamos en las mismas horas a lo largo de toda nuestra vida, ya que de esta manera mantenemos nuestro ciclo circadiano ajustado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando nos desvelamos, cuando pasamos un día entero sin dormir. Asumiendo que es la mañana del día antes del desvelo, vamos acumulando la adenosina, llegada la noche, se empieza a producir la melatonina. Tipo 10, 11, 12, tenemos un intenso deseo de dormir. Sin embargo, no podemos dormir, ya sea porque estamos de fiesta, porque estamos trabajando, porque estamos estudiando. Entonces, es en ese punto en el que la melatonina se está produciendo en mayor cantidad y es el momento en el que la adenosina se suma a la melatonina provocando que tengamos un intenso deseo de dormir. A eso hay que sumarle que normalmente a esas horas nuestra temperatura corporal desciende, por lo que el contexto es ideal para que nosotros durmamos, provocando así que tengamos un intenso deseo de dormir. Pero si alguna vez has estado en esa situación, conoces que después de esas horas ya no es tan difícil mantenerse despierto. Tipo 12, 1, es mucho más fácil mantenerse despierto que en las horas anteriores, ya que la melatonina empezó a descender en ese punto. Sin embargo, el cansancio se sigue acumulando. De esta manera, en el momento en el que la melatonina paró totalmente, que es aproximadamente 6, 7 u 8 de la mañana, es que nos volvemos a sentir energizados y ya no se siente tanto el deseo de dormir. O sea, no se siente de una manera notoria el deseo de dormir. Somos, entre paréntesis, entre comillas, funcionales, pero no es así. Más adelante voy a explicar qué es lo que estamos dañando a la hora de no dormir. Continuando con el segundo día en el que no hemos dormido.
La adenosina se sigue acumulando y sigue aumentando y sigue aumentando y sigue aumentando. Sin embargo, la melatonina ya no se está produciendo, ya paró. Llegado a las 4, 5, 6, ese momento en el que la siesta sucede, hay un pico de melatonina y en ese pico empezamos a sentir un sueño abrumante, un sueño incontrolable. Pero llegada a este punto, la adenosina es tanto que a una gran mayoría se nos hace imposible pasar de estas horas. Imposible sin la existencia de la cafeína. Entonces, asumiendo que una persona consumió cafeína unas horas antes, pasa esta etapa sin que se produzca la melatonina. O bueno, no precisamente sin que se produzca la melatonina, sino sin que tengamos ese sentimiento o ese cansancio presente. Entonces, llegada a las 7 u 8 de la noche, cuando la melatonina empieza a subir otra vez, ya para que durmamos definitivamente las últimas horas del día, la cafeína se disipó al 50%, si no es que un porcentaje mayor. La adenosina que se ha ido acumulando en nuestro cuerpo es tanta que es inevitable quedarnos dormidos, que sucedan los microsueños, el momento en el que nuestro cerebro se apaga por unos segundos sin que nosotros nos demos cuenta, el momento en el que, sin darnos cuenta, cae nuestra cabeza. Una y otra y otra y otra. En ese punto, el deseo de dormir es muy intenso y es inevitable. He creado una gráfica para que puedan entender de manera sencilla cómo funciona el sueño normal a comparación del sueño, o más bien de la ausencia del sueño. Hay algunas preguntas que te pueden ayudar a saber si realmente estás teniendo un sueño de calidad o simplemente estás desperdiciando tu tiempo. Bueno, no tan desperdiciando, pero no lo estás aprovechando a su máximo potencial. Estas preguntas son: ¿estás satisfecho con tus horas de sueño? Normalmente nuestra intuición nos puede ayudar a saber la calidad de sueño que estamos teniendo. Así que si no estás satisfecho con tus horas de sueño, puede ser uno de los indicadores que no estás teniendo un sueño de calidad o no estás durmiendo las suficientes horas. El pasar todo el día sintiéndonos adormitados también puede ser otra señal de que no se está eliminando la adenosina correctamente y estamos manteniendo los niveles de adenosina bastante altos durante todos los días. También el estar dormidos alrededor de las 2 a.m. a las 4 a.m., ya que es en estas horas, en este rango de horas en el que el cuerpo se recupera en sí. Pasas menos de 30 minutos despiertos en la noche luego de acostarte a dormir. Es decir, si te toma más de 10 minutos el caer dormido, o si te levantas a medianoche a orinar, o si tenés sueños rotos o ciclos de sueños rotos en los que te despertás a mediados de un sueño o te despertás de la nada a medianoche, estos pueden ser otros indicadores de que no estás teniendo la calidad de sueño adecuado. Y por último, duermes entre 6 a 8 horas al día. Esto es muy fundamental. Y es fundamental que durmas por lo menos 8 horas al día. En el peor de los casos, 6. Pero hay algunas personas que genuinamente son especiales, que son únicas, que tienen una mutación en uno de sus genes que les permite dormir solo 6 horas. Y genuinamente necesitar solo 6 horas para poder funcionar de manera correcta. Lo más probable es que ni tú ni yo
seamos de esas personas. Así que, por amor a Dios y por amor a ti mismo, duerme tus 8 horas. Adicional a eso, también el dormirte en la mañana es un indicador de que no estás descansando bien. Es de tomarlo en cuenta. Al final de este video te voy a dar algunas pautas que podrías seguir para mejorar tu sueño. Pautas que yo personalmente las he probado y me han ayudado mucho a optimizar mi sueño y muchas veces hasta levantarme temprano. Yo odio levantarme temprano, pero con estos trucos, con estos tips, lo he logrado. Una pregunta genuina que me surgió mientras estaba leyendo e investigando acerca del sueño es: ¿cómo sabemos que estamos dormidos? Y puede que sea una pregunta muy obvia y que tenga la respuesta implícita. Sin embargo, pues voy a mencionarlo. Sabemos que estamos dormidos cuando perdemos la noción del tiempo. Normalmente nos acostamos, nos tiramos en la cama y cuando nos levantamos y no sabemos qué hora es, sabemos que dormimos. Y precisamente el no saber a qué horas nos dormimos tiene que ver con que nosotros cuando dormimos nos hacemos inconscientes de todo lo que nos rodea, tanto los sonidos como lo que sentimos. En gran parte, muchos de los sensores que nuestro cuerpo tiene son ignorados. La información es ignorada, sin embargo, la información sigue estando ahí. Nuestro inconsciente sigue trabajando con esa información. Aparte de perder el sentido del tiempo y de no percibir las cosas o no prestarle atención a lo que percibimos, es muy común que el tiempo se distorsione de dos formas muy características. La primera es que perdemos la conciencia del tiempo y no sabemos cuánto tiempo pasó ni cuánto tiempo estuvimos dormidos. Pero contradictoriamente nuestro cuerpo inconscientemente sabe a qué hora es precisamente. Porque no sé si alguna vez te ha pasado que colocas una alarma y tenés tan buen sueño que inclusive te levantas 2 o 3 minutos antes de que suene la alarma. Esto es un indicador de que primero tuviste un sueño de buena calidad y segundo, el sueño en promedio que tuviste durante esa semana ha sido bueno también. Porque lo contrario no pasaría. Y tercero, yo sé que dije que son dos, pero este tercero también merece una mención especial. Y es el 5 minutos más. Hay días en los que tenemos la dicha de que presionamos el posponer por 5 minutos una alarma. Y estos 5 minutos se sienten como si fuera una hora. O sea, esos 5 minutos nos ayuda a recuperarnos tanto que se percibe como si fuera una hora. Inclusive hay quien es capaz de soñar en esos 5 minutos. Me ha pasado muchas veces y es una maravilla. Entonces, estas son las formas en las que podemos determinar que realmente dormimos. Cuando no sabemos ni cuánto tiempo dormimos, ni qué es lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Y pues ya esos dos. Ya hablando del sueño tal cual, cuando estamos dormidos. El sueño en sí no es lineal, sino va funcionando por etapas. Y estas etapas se categorizan dependiendo si hay un movimiento característico del ojo o no. A este movimiento se le llama en inglés Rapid Eye Movement, que en inglés las siglas serían REM. Y esa es una de las categorías. La otra categoría es el sueño no REM, es decir, donde no hay movimiento de ojos. En el sueño no REM se encuentra mayormente en las primeras 2 horas de nuestro sueño. Y en esta etapa, bueno, esta categoría tiene 4 etapas que van de la 1 a la 4.
Estas 4 etapas van indicando qué tan profundo es el sueño no REM. En el sueño no REM es en el que nosotros consolidamos la información que hemos aprendido mientras estábamos despiertos. La información de la memoria a corto plazo se pasa a la memoria a largo plazo. Es decir, aprendemos las habilidades tal cual. Inclusive las habilidades físicas no se transfieren de una memoria de corto plazo a una a largo plazo, sino más bien esas habilidades se van aprendiendo y se van consolidando en nuestro inconsciente, volviéndose un hábito del cual no nos damos cuenta que sucede. Es algo que funciona de manera automática. Mientras el sueño va sucediendo, la memoria a corto plazo se va limpiando. Es decir, después de haber dormido somos capaces de retener más información en el corto plazo. Además que este sueño contribuye, bueno, no contribuye tal cual, sino más bien finaliza o termina de desarrollar el cerebro de los jóvenes. Entre más joven es una persona, menos desarrollado tiene la parte del cerebro que se encarga del raciocinio, de la capacidad de pensar críticamente. Entonces, una gran parte de las capacidades cognitivas del joven, del niño joven, no se encuentran desarrolladas hasta que el sueño no REM las termina de desarrollar. El otro sueño REM es el que sucede en las últimas horas de nuestro sueño. Cabe mencionar que todos estos sueños, bueno, realmente funcionan en ciclos de 90 minutos, en los que se dividen entre el sueño no REM y el sueño REM. Así se va repitiendo durante los 90 minutos hasta que termina el ciclo y luego vuelve a empezar otro de 90 minutos, así hasta que nos despertamos. El REM es el momento en el que los sueños suceden. Es el momento en el que soñamos cosas de manera quizá vívida o a veces soñamos y no las recordamos. Es en este sueño en el que nuestros músculos se bloquean totalmente, ya que si no se bloquearan nuestros sueños los actuaríamos mientras estamos dormidos. Y este sistema puede llegar a fallar porque inclusive esto es lo que le pasa a los somnámbulos o a las personas que hablan dormidas. Están hablando lo que están soñando. Entonces, este sueño REM funciona o su función es la de regular nuestras emociones. Cuando nosotros dormimos estamos resanando o estamos más bien sanando el cerebro de tal forma que nosotros somos capaces de controlar nuestro sueño. Por eso muchas veces cuando nos levantamos después de un mal sueño o no haber dormido nuestras horas cabales, nos levantamos con un mal humor. Nos sentimos enojados o reactivos ante cualquier cosa que suceda a lo largo del día. Algo interesante que encontré es que es en el sueño REM en el que nosotros separamos las emociones de los recuerdos. Es decir, es en este punto en el que nosotros le vamos quitando el impacto que tiene el recuerdo en nuestra vida. Es decir, si nosotros sufrimos un momento trágico, cuando dormimos nosotros le quitamos esa emoción de algo trágico al recuerdo, de tal manera que cuando lo recordamos no nos afecta tanto como cuando lo vivimos. A su vez, este sueño nos permite mantener de manera óptima, nuestra habilidad de leer el lenguaje corporal de manera automática de las personas. Si no tenemos un sueño REM de calidad, nuestra habilidad para leer el lenguaje corporal disminuye drásticamente, inclusive podemos malinterpretar el lenguaje corporal de las personas. Como ya había mencionado anteriormente, el sueño no REM, en las etapas del sueño no REM es que el cerebro del joven se termina de desarrollar. Sin embargo, la mayor o una parte se desarrolla en el sueño REM, ya que entre más joven es una persona, más sueño necesita.
Y hay una misconcepción en la que los padres creen que los jóvenes duermen mucho porque son flojos o haraganes. Y nada más lejos de la realidad, porque los jóvenes realmente en esa edad necesitan dormir sus horas justas para poder desarrollar el cerebro, para que puedan tener raciocinio y para que dejen de tomar tantas acciones o tantas decisiones riesgosas, para que sean empáticos y para que piensen de manera lógica. Es por esto que varios de los jóvenes actúan de una manera sin cuidado cuando son jóvenes. También es importante mencionar que el alcohol es un inhibidor del sueño REM, es decir, limita nuestra capacidad de poder soñar o entrar en esas fases del sueño REM. Y esto es muy crucial en las mujeres que están embarazadas, porque si un niño no tiene sueño REM, no puede desarrollar su cerebro estando en la barriga de la mujer embarazada. Y esto se encontró que tiene relación con que un niño nazca con cierto grado de autismo. Hay que mencionarlo. Los niños que nacen con autismo tienen un ciclo circadiano más débiles que los que no tienen autismo. Lo que significa esto es que ellos tienen el ciclo circadiano, pero a la hora de producir melatonina, la cantidad de melatonina que producen es menor. Y esto también sucede en las personas adultas. Conforme más adultos nos vamos haciendo, nuestra capacidad para producir melatonina va bajando. Y esto va afectando mucho en la calidad de sueño que tenemos cuando vamos creciendo. Esto tiene que ver, por ejemplo, con que los adultos se sientan cansados todo el tiempo, ya que conforme fue pasando la edad, ellos fueron perdiendo su capacidad de poder dormir, ya que la melatonina que antes se producía ya no se produce igual cuando somos adultos. Algo que me pareció muy fascinante del sueño REM es que ahí se interconectan las ideas. Es decir, hay un choque de idea A con idea B, con idea C, idea D. Todo esto para ir formando modelos de cómo funciona el mundo. O sea, va probando cosas raras. Y es por esto que cuando soñamos algo que es totalmente raro, algo que no tiene sentido alguno, es porque el cerebro ha estado tratando de interconectar las ideas. Y también tiene que ver con lo que había mencionado de controlar nuestras emociones, pero también de quitarle las emociones a nuestros recuerdos. Así que es una mezcla de todo esto, los sueños que tenemos. Pero también a eso hay que sumarle que cuando nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, nosotros estamos aprendiendo, por ejemplo, a tocar el piano. Si nosotros estamos tocando el piano antes de dormir y llegamos a ese punto de frustración en el que seguimos practicando una y otra vez, y nos quedamos estancados y sentimos que no avanzamos, el cerebro cuando duerme sigue practicando y inclusive podemos llegar a soñar con eso. O sea, podemos estar practicando esa nota que antes no nos salía y la practicamos en el sueño hasta que la aprendemos. Y a lo mejor no recordamos ese sueño, pero cuando nos levantamos y volvemos a probar tocar esa nota que no nos salía, ahora ya nos sale. Y es porque el cerebro lo estuvo ensayando una y otra vez mientras dormíamos. Otros datos importantes que encontré es que, por ejemplo, cuando dormimos en nuestra casa, en nuestra cama, dormimos con ambos hemisferios. Hay algunos otros animales como los animales acuáticos que duermen con un hemisferio a la vez y se van intercambiando para mantenerse alerta en el agua, ya que puede venir algún depredador y comérselos. Y nosotros tenemos esa misma capacidad cuando dormimos en una cama que no es la nuestra. Por ejemplo, cuando vamos a un hotel por la primera vez, dormimos solo con uno de los hemisferios a la vez, provocando que nuestra primera noche de sueño en el hotel sea relativamente mala.
Hay un consejo que dan para esto y es que cuando vamos a dormir a un hotel llevemos nuestra propia almohada, ya que esto le da la sensación a nuestro cerebro de que ya conocemos el lugar y por ende es, el dormir con un solo hemisferio no pasa, o la mayoría de veces no pasa. Cuando tenemos hambre y tenemos sueño, el cerebro le va a dar prioridad al hambre. Entonces no podemos dormir con hambre o con tanta hambre. A menos de que no hayamos dormido en dos días y nuestro sueño sea abrumador. Entonces el cerebro prefiere darle prioridad al sueño porque es lo que le hace falta. Otra de las cosas que encontré muy importantes es que los jóvenes no solo necesitan más horas de sueño, sino en sus primeros años de la adolescencia, su ciclo circadiano se ajusta más temprano que el de los adultos. Es decir, ellos no son capaces de llegar más allá de las 9 despiertos. El deseo de dormir en ellos es muy intenso y por ende no son capaces de dormir. Pero más tarde en su adolescencia, ya cuando están a puntos o cuando están convirtiéndose en jóvenes adultos, su ciclo circadiano se atrasa y empiezan a dormirse muy tarde y levantarse tarde. Y otra vez, la misconcepción en la sociedad es de que estos jóvenes son flojos, son haraganes, se están descuidando. Y pues realmente no, sino es algo de la naturaleza que sucede así, es de comprenderlos. Además, los adultos, ya cuando llegan a la adultez, como había mencionado antes también, dejan de producir tanta melatonina. El sueño circadiano se vuelve más débil y no producen tanta melatonina. Y esto tiene un impacto directo en nuestra capacidad de tener sueño no REM. Y esto también a su vez está relacionado con que los adultos cada vez se les haga más difícil el recordar cosas en el corto plazo, pero también en el largo plazo se les hace más difícil aprender las cosas. Y esto es porque les falta el sueño REM que antes cuando eran jóvenes eran capaces de obtener de manera fácil. Para una solución para esto, y no es que yo esté aquí medicando a quien esté viendo esto, el tomar pastillas de melatonina puede ayudar a esto. Sin embargo, es mejor que vayan y consulten con su doctor. La falta de sueño en general puede provocar, dado que la falta de sueño sea grave, que sea, bueno, se provoca diabetes, depresión, ansiedad, presión alta, infartos e inclusive algunos tipos de demencia como el Alzheimer o el Parkinson. Por eso es de vital importancia tomar el sueño como nuestra base y en base a ello ir colocando el resto de cosas, el resto de actividades importantes para nosotros. ¿Y por qué deberíamos dormir? Como ya había mencionado, es en el sueño no REM en el que se consolida la información, pero además ahí se crea acceso a la información que al principio era difícil de recordar. Por ejemplo, si una noche antes estábamos tratando de recordar algún dato que era difícil de recordar para nosotros, después de dormir es mucho más fácil recordar esa información, ya que se creó un acceso mucho más fortalecido que nos permite acceder a esa información. También se ha demostrado que una siesta de 90 minutos mejora mucho nuestra capacidad de aprender y retener la información. Inclusive una siesta de 20 minutos es benéfica para estos fines. Algo que encontré muy impactante es la capacidad inconsciente del cerebro para memorizar información de manera selectiva. Es decir, si nosotros de manera deliberada le decimos al cerebro, esta información la tienes que aprender y esta otra no, el cerebro va a hacer caso. ¿Y a qué me refiero con esto?
Por ejemplo, si nosotros categorizamos la información que vamos aprendiendo a lo largo del día como información útil o no útil, nuestro cerebro interpreta eso como esto lo tengo que recordar y esto otro no. De tal manera que cuando dormimos, el cerebro se enfoca en crear enlaces para poder recordar la información útil y de no prestarle atención o más bien de olvidar la información que no tiene utilidad para nosotros. Esa información es eliminada de la memoria de corto plazo sin pasarla a la memoria a largo plazo. De eso también viene una frase que a lo mejor está incompleta. La práctica hace al maestro. Si bien la práctica ayuda a que se haga el maestro, el sueño es una parte fundamental para adquirir una habilidad, ya que, por ejemplo, un pianista o una persona que está tratando de aprender a escribir rápido en un teclado de computadora, practica antes de dormir y llega al tal punto en el que se frustra y no es capaz de lograr un patrón. Después de dormir, el cerebro genera la capacidad para poder interpretar ese patrón o para poder ejecutar más bien ese patrón de manera correcta. Esto porque cuando está en el sueño, el cerebro va ensayando una y otra vez hasta que es capaz de poder realizar ese patrón. Es como una forma de entrenamiento inconsciente en la que desarrollamos una habilidad más allá de lo que practicamos estando despiertos. Es por esto que la frase completa sería: la práctica con sueño hace al maestro. Dormir menos de 6 horas causa agotamiento prematuro en nuestros músculos. Y esto no solo se limita a nuestros músculos, sino a nuestras capacidades cognitivas también. Pero también afecta a nuestra capacidad para enfriarnos. Y asimismo afecta a nuestra capacidad motora. Es decir, cuando nosotros dormimos menos de 6 horas, estamos afectando de tal manera a nuestro cuerpo que no es capaz de realizar sus procesos de manera adecuada. Estamos limitando a nuestro cuerpo y no le estamos dando oportunidad de que se repare a sí mismo. Una semana de mal sueño es difícilmente recuperable con 3 días de un buen sueño, un sueño de calidad. Una persona desvelada, a diferencia de una persona ebria, pierde total capacidad de reaccionar en un lapso de 2 o 3 segundos. Mientras que un ebrio lo único que le pasa es que su capacidad de reacción disminuye bastante, pero es capaz de reaccionar tal cual. Por ejemplo, un borracho o una persona ebria delante del volante va a tardar más en reaccionar, pero va a ser consciente de la situación, mientras que una persona que se encuentra privada del sueño se va a dormir y no va a ser consciente, no va a ser capaz de reaccionar. Y para el momento en el que sea consciente y se haya despertado, va a ser demasiado tarde y ya va a haber sucedido el accidente. Otra de los problemas de no dormir adecuadamente es la pérdida de control de las emociones. Como en el momento en el que nosotros estamos durmiendo, también estamos recuperando nuestra capacidad de raciocinio. Es esta misma capacidad de raciocinio la que se encarga de controlar nuestras emociones. Una vez que esa capacidad de raciocinio se ve afectada, nos volvemos mucho más reactivos a las emociones y nos vamos a los extremos. Nos vamos por emociones muy placenteras o emociones muy displacenteras. Y esto, lejos de ser bueno, puede traer varios problemas. Uno de ellos es que, por ejemplo, si estamos en emociones muy displacenteras o como se conocen, negativas, puede llevar a una persona a perder su identidad. Inclusive a una persona la puede llevar a la depresión, a la ansiedad. Puede llevar a una persona a quitarse la vida por no dormir bien. Ya que una persona cuando no duerme bien empieza a perderle el valor a las cosas que tiene en su vida. Empieza a verla en su entorno todo de una manera más oscura, sin esperanza.
Pero por el otro lado, cuando empieza a sentir emociones placenteras todo el tiempo, empieza a tomar decisiones más arriesgadas, empieza a caer en adicciones o inclusive empieza a tomar acciones que de otra forma no tomaría, de tal forma que empieza a buscar el placer instantáneo, lo que satisfaga en ese momento, sin pensar en su futuro. Cuando no hemos dormido bien, pasamos de un extremo al otro, de tal manera que en este instante podemos estar totalmente deprimidos y en el siguiente instante podemos estar tan alegres y queremos mantener esa alegría, tan así que nos volvemos adictos a sustancias. Es por eso que el dormir de manera adecuada también es de los fundamentos para poder dejar una adicción, ya que de esta manera se nivela de manera correcta la producción de las hormonas, como la dopamina, la serotonina, entre otras dopaminas que afectan mucho nuestras emociones. La primera noche después de haber aprendido algo es fundamental dormirla, ya que si no la dormimos, tendemos a perder una parte sustancial de ese conocimiento, inclusive si después de esa noche sí dormimos de manera saludable. Esto es porque en la primera noche se consolida la información, mientras que en las siguientes noches, después de no haber dormido la primera, se trata de recuperar ese conocimiento. Y parcialmente se logra, pero ese conocimiento no queda consolidado al 100%, sino solo son partes del conocimiento que permanecen. También, entre más adultos nos volvemos, se genera una proteína en el cerebro que se llama amiloide. Esta proteína produce una toxina que está bastante relacionada con la demencia, es decir, el Alzheimer y el Parkinson. Esta toxina daña el cerebro de tal forma que evita que nosotros podamos tener sueño profundo, no REM. Es decir, esto también está afectando nuestra capacidad de aprender cosas en el largo plazo. Sin embargo, nosotros cuando dormimos estamos limpiando esa proteína de nuestro cerebro. Pero si nosotros no dormimos, no limpiamos esa proteína, por ende caemos en un ciclo que se repite y que a su vez nos hace daños. Cuando nosotros no dormimos no se elimina esta proteína y esta proteína produce la toxina de tal forma que nuestro sueño se vuelve cada vez peor, evitando que nosotros tengamos una calidad de sueño. Es por eso que entre más crecemos, más sustancial se vuelve el dormir para mantener una salud buena. De esta forma el cerebro, por decirlo de una manera quizás sobresimplificada, el cerebro mientras estamos despiertos recibe microdaños que se recuperan cuando dormimos, similar a un músculo que cuando lo ejercitamos se rompe y cuando descansamos este se recupera. Que inclusive el músculo se recupera cuando estamos dormidos. Cuando no dormimos también nos colocamos en un estado de huir o pelear. Esto debido a que nuestro sistema interpreta que estamos en una situación de peligro. Por el hecho de que estamos privados del sueño, nuestro cuerpo asume que estamos en una situación de peligro. Por ende nos coloca en ese estado de huir o pelear. En este estado nosotros empezamos a producir cortisol, la hormona que habíamos mencionado al principio. Sin embargo, esta producción descontrolada del cortisol provoca que nosotros estemos ansiosos y estemos nerviosos todo el tiempo. Adicional, cuando estamos en este estado de huir o pelear, es normal entrar en este estado en situaciones de peligro. Sin embargo, cuando nosotros estamos constantemente en esa situación, nuestro cerebro quita una limitación, un freno al corazón que evita que el corazón lata más rápido de lo que debe. Por ende, al estar privados del sueño,
nuestro corazón empieza a latir más rápido de lo que debe, provocando que nosotros tengamos una presión alta sanguínea, dando esto paso a paros cardíacos o otro tipo de enfermedades. De igual forma, cuando nosotros no dormimos bien, estamos deteniendo totalmente la hormona del crecimiento. Esta hormona es la que nos permite, como lo menciona su nombre, crecer. Es la hormona que también nos ayuda a recuperarnos cuando nuestro cuerpo ha sido dañado físicamente. Pero también es esta la hormona encargada de hacer que nuestro cerebro se recupere después de haber recibido algún daño. De igual forma, al no dormir, la producción de nuestras hormonas se ve bastante afectada. En este caso, cuando nosotros no producimos de manera adecuada las hormonas, tendemos a comer más. Esto porque 3 hormonas esenciales para nuestro apetito se ven afectadas. La leptina, que es la hormona que nos causa saciedad después de haber comido, disminuye su producción. La disminuye hasta puntos en los que ya no somos capaces de sentir satisfacción o saciedad después de haber comido grandes cantidades de comida. Pero a su vez, la producción de la hormona grelina, que es la que nos hace sentir hambre, aumenta. Entonces, dicho de una manera sobresimplificada, sería, no somos capaces de saciar nuestra hambre y a su vez tenemos mucha hambre. Pero a esto hay que sumarle que cuando no dormimos bien se produce una hormona que se produce también cuando consumimos marihuana. Esta hormona se llama endocannabinoides y es la encargada de causarnos deseos de comida chatarra, de comida poco saludable, comida alta en grasa, altas en sales o vaya, de ese tipo, provocando que al final comamos más de lo que debemos y dado que nuestro cuerpo no está preparado para ese tipo de situaciones, no somos conscientes de que estamos comiendo más de lo que deberíamos, provocando que tengamos un aumento del 30 al 40% de peso en grasa al año, siendo esto más o menos entre 10 a 15 libras al año. Esto también tiene mucho que ver con el hecho de que cuando nosotros hacemos un déficit calórico, es decir, consumimos menos calorías de las que necesitamos para bajar de peso, en lugar de estar catabolizando, es decir, en lugar de estar destruyendo grasa, estamos destruyendo músculo. Esto pasa cuando no dormimos bien. Por otro lado, cuando nosotros dormimos bien, se catabolizan mayormente las grasas, permitiéndonos así aumentar nuestra masa muscular. Nuestro sistema inmunológico también se ve afectado por todo esto, ya que se han realizado varios experimentos en los que se ha visto que se aumenta hasta un 50% la probabilidad de adquirir enfermedades cuando no dormimos respecto a cuando sí dormimos. También se hicieron análisis en el semen de los hombres y se notó un 29% menos de espermatozoides en el semen. Es decir, afecta directamente a la fertilidad de los hombres y probablemente de las mujeres. De esta forma también se afecta la producción de testosterona en el hombre. Esta hormona es la encargada de hacer sentir que el esfuerzo se siente satisfactorio. Cuando nosotros no tenemos testosterona, empezamos a sentir un decaimiento y no disfrutamos de realizar esfuerzos. Tendemos a comportarnos de una manera más holgazana y no cumplir con los objetivos que nos prometemos a nosotros mismos. Y dado que la testosterona se ve afectada, la atractividad de las personas luego de no haber dormido disminuye sustancialmente. Es por eso que luego de haber tenido una mala noche de sueño, tendemos a levantarnos y
vernos quizá más feos, distintos a cuando dormimos bien, que de cierta manera se ve el estado saludable de nosotros en nuestra apariencia. Ya habíamos mencionado cómo el sueño afecta nuestra comida, la forma en que digerimos la comida. Anteriormente creo que mencioné la palabra digestionar, pero realmente es digerir. Cuando nosotros comemos y no dormimos, el cuerpo no digiere la comida de manera adecuada. Y toda esta comida, una parte se convierte en glucosa. Y esta glucosa no se elimina del cuerpo de una manera adecuada cuando no dormimos. Y se ha encontrado que una persona que no duerme bien durante una semana está en los mismos niveles de glucosa que una persona prediabética. Es decir, una persona se puede convertir en diabética luego de no haber dormido sus horas justas, sus horas sanas, dando como resultado una diabetes. Y esto tiene mucho más impacto de lo que nosotros creemos, ya que dado todas estas afecciones en nuestra salud, el dormir toma más importancia de la que nosotros le atribuimos. El sistema inmune, dado que se ve afectado, aumenta las posibilidades de que una persona adquiera cáncer luego de haber tenido una vida con un sueño mal en promedio. Cuando me refiero a un sueño malo, me refiero a cuando las horas en promedio de una persona dormida son menos de 6 o 7 a la semana. Siendo honestos, consumí cafeína para poder hacer este video. Y algo que he notado es que, a pesar de no sentir el cansancio, percibo las desventajas de estar cansado. O sea, la falta de atención, el decaimiento, una energía un poco más baja. Inclusive las ideas, cómo las conecto, siento que me costó un poco más. Sin embargo, pues no quería procrastinar más al hacer este video. Así que tomé el riesgo de sacrificar un poco mi sueño para poder entregar este valor. Y al final sé que para mí es una noche de sueño, pero para los demás puede que sea una vida de sueño. Así que para mí lo vale. Independientemente de cuántas personas lleguen a ver esto, independientemente si, si lo agradecen o no. Al final la intención es aportar a su vida. Al final la intención es el conocimiento que voy adquiriendo e irlo compartiéndolo con los demás. Porque si algo he aprendido es que aprendo más cuando enseño. Entonces, así como gano yo, ganan los demás. Entonces, no me queda más que agregar una última cosa que se me olvidó. Y es que ¿vieron cómo se me fue la atención? No, sí, realmente creo que eso es todo. Así que lo único que te deseo es disciplina y resiliencia, ya que le prometiste algo a tu yo del pasado y lo tenés que cumplir para no decepcionar a tu yo del futuro. Así que nos vemos.